Mi nombre es Macedonio Salinas, tengo 71 años, y la Nochebuena más triste de mi vida se convirtió en la Navidad más liberadora cuando escuché por casualidad cómo mi familia gastaba mi dinero en regalos caros mientras planeaban no invitarme a la cena porque consideraban que mi presencia arruinaría el ambiente elegante que querían crear. Esa noche decidí festejar completamente solo y descubrí una verdad que cambió para siempre mi manera de entender lo que realmente significa la familia. Esta historia comenzó el 23 de diciembre del año pasado, cuando llegué sin avisar a la casa de mi hijo Osvaldo para entregarle el dinero extra que le daba todos los diciembres para que pudiera comprar regalos especiales de Navidad para mis nietos. Lo que escuché del otro lado de la puerta me reveló una realidad familiar que había estado negándome a ver durante años, pero para que entiendas completamente por qué esa conversación me destruyó y después me salvó, necesito contarte quién era yo antes de convertirme en el abuelo indeseado que financiaba Navidades a las que no era bienvenido. Porque durante 50 años fui Macedonio Salinas, el hombre más generoso y familiar de todo el barrio de Valvanera, el que creía que el amor se demostraba dando hasta que doliera. Nací en 1953 en Rosario, en una familia de comerciantes que tenía un almacén de ramos generales, donde vendíamos desde fideos hasta herramientas, desde remedios hasta juguetes. Mi padre, Demetrio Salinas, había llegado desde Siria con 15 años y una determinación férrea de progresar en América a través del trabajo honesto y la atención personalizada a cada cliente que entrara por la puerta. El almacén era el centro de la vida del barrio donde crecí. La gente venía no solo a comprar mercadería, sino también a conversar sobre sus problemas, a pedir consejos sobre decisiones importantes, a celebrar buenas noticias y a buscar consuelo durante las malas. Mi padre tenía una habilidad especial para escuchar a las personas y para encontrar maneras de ayudarlas, aunque eso significara vender fiado durante meses o prestar dinero sin garantías. Crecí aprendiendo que la generosidad era la virtud más importante que podía tener un hombre. Demetrio me enseñaba que cuando uno tiene la capacidad de ayudar a otros, tiene también la obligación moral de hacerlo sin esperar nada a cambio. Macedonio, me decía mientras organizábamos mercadería. La plata va y viene, pero la satisfacción de haber ayudado a alguien que lo necesitaba dura para toda la vida. Durante mi adolescencia trabajé todos los días después del colegio en el almacén, aprendiendo los secretos del comercio minorista, cómo tratar a los clientes con respeto, cómo administrar inventarios, cómo calcular precios justos que permitieran ganancias sin explotar a la gente trabajadora. Pero sobre todo aprendí la importancia de conocer a cada cliente por su nombre, de recordar sus preferencias, de preocuparse genuinamente por sus familias. Cuando cumplí 21 años, mi padre me propuso expandir el negocio abriendo una sucursal en Buenos Aires. Era una oportunidad arriesgada, pero prometedora de llevar nuestro modelo comercial a un mercado más grande. Yo tenía ganas de aventura y confianza en que podía replicar en la capital el éxito que habíamos tenido en Rosario. Me mudé a Buenos Aires en 1974 con 10.000 pesos ahorrados y la determinación de establecer Almacén Salinas en el barrio de Valvanera. Alquilé un local pequeño, pero bien ubicado cerca del hospital de niños, donde sabía que habría mucho movimiento de familias que necesitarían productos básicos a precios accesibles. Los primeros años fueron muy duros económicamente. Tenía que competir con comerciantes establecidos que conocían mejor el barrio y que tenían relaciones consolidadas con proveedores mayoristas. Trabajaba 18 horas diarias, vivía en una pieza diminuta arriba del almacén, comía lo mínimo indispensable para poder reinvertir cada peso en mercadería nueva. Pero gradualmente, mi filosofía de atención personalizada empezó a dar resultados. Los clientes apreciaban que los tratara como personas, no como números. Recordaba qué marca de leche compraba cada familia, en qué día del mes necesitaban fiado porque cobraban el sueldo más tarde, cuándo cumplían años sus hijos para recomendarles juguetes apropiados. En 1977 conocí a Remedios Altamirano en el almacén. Era una maestra de escuela primaria
que venía regularmente a comprar útiles escolares para chicos de familias humildes que no podían costearlos completos. Me llamó la atención desde el primer día por su dedicación a esos chicos y por su manera cálida de explicarles a los padres cómo podían ayudar con los estudios en casa. Remedios tenía 28 años, 5 menos que yo, y una sonrisa que tranquilizaba a cualquier persona preocupada. Era hija de una familia de maestros rurales que valoraba la educación por encima de todo, pero que también entendía la importancia del trabajo comercial honesto para el progreso social. Sus padres me recibieron con cariño cuando empezamos a salir juntos. Nos casamos en febrero de 1979, en una ceremonia hermosa en la iglesia de Valvanera, seguida por una fiesta en el salón del club del barrio, donde bailamos hasta las 5 de la madrugada. Remedios estaba radiante con un vestido blanco que habíamos elegido juntos en una casa de novias del centro, pagado con las ganancias extra que había hecho vendiendo juguetes durante las fiestas navideñas. Los primeros años de matrimonio fueron de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad. Remedios siguió dando clases mientras yo expandía gradualmente el almacén, agregando nuevas líneas de productos, mejorando la decoración, instalando heladeras para vender productos frescos. Éramos un equipo perfecto. Ella entendía las necesidades educativas de los chicos del barrio, y yo podía proveer útiles escolares de calidad a precios justos. En agosto de 1981 nació Osvaldo, nuestro primer hijo. Era un bebé hermoso que se parecía mucho a Remedios, pero que tenía mi carácter tranquilo y mi capacidad de concentración. Desde muy pequeño, demostró ser un chico muy inteligente que aprendía rápido y que hacía preguntas profundas sobre cómo funcionaba todo lo que veía en el almacén. 3 años después, nació Lucía, una nena preciosa que completó nuestra familia perfecta. Era más traviesa que su hermano mayor, más sociable, más artística. Le encantaba ayudarme a decorar las vidrieras del almacén para ocasiones especiales y tenía un talento natural para arreglar los productos de manera que se vieran más atractivos para los clientes. Durante la infancia de mis hijos, el almacén se convirtió en su segunda casa. Después del colegio venían directamente a ayudarme con tareas apropiadas para su edad. Osvaldo organizaba mercadería en las estanterías más bajas, Lucía limpiaba las vitrinas y ayudaba a atender a clientes que venían con niños pequeños. Era hermoso verlos aprender el valor del trabajo desde chicos. Remedios había decidido reducir su carga horaria de enseñanza para poder pasar más tiempo con los chicos durante sus primeros años. Daba clases solo por las mañanas y dedicaba las tardes a ayudarlos con las tareas escolares y a enseñarles cosas que consideraba importantes para su educación integral: música, literatura, historia argentina. La década de los 80 fue muy próspera para el almacén. Había establecido relaciones excelentes con proveedores mayoristas, tenía una clientela fiel que recomendaba mi negocio a vecinos y familiares. Había diversificado los productos para incluir desde comida hasta artículos de librería. Las ganancias me permitían darle a mi familia una vida cómoda de clase media. Durante la escuela secundaria, tanto Osvaldo como Lucía se destacaron como estudiantes excelentes. Osvaldo tenía facilidad especial para las matemáticas y mostraba interés por la administración de empresas. Lucía era brillante en ciencias sociales y había desarrollado una pasión por la psicología que la llevaba a analizar constantemente el comportamiento de los clientes que venían al almacén. Cuando terminaron el secundario, les dije que podían estudiar cualquier carrera universitaria que eligieran, que yo me haría cargo de todos los gastos sin que tuvieran que trabajar o preocuparse por dinero. Había trabajado durante 15 años específicamente para poder darles esa oportunidad educativa que yo no había tenido. Osvaldo eligió estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires, con la idea de eventually modernizar y expandir el almacén familiar. Lucía decidió estudiar Psicología, también en la UBA, porque quería dedicarse a ayudar a personas que enfrentaban problemas emocionales y familiares. Eran carreras que me llenaban de orgullo, porque combinaban utilidad social con potencial económico. Durante los años universitarios trabajé turnos extra para financiar completamente sus estudios.
Contrataba empleados adicionales para el almacén durante las horas que yo tenía que dedicar a expandir el negocio, porque quería generar suficientes ingresos para pagarles no solo matrícula y libros, sino también dinero de bolsillo para que pudieran tener vida social universitaria. En 1998, cuando Remedios tenía 47 años, le diagnosticaron diabetes tipo 2 que requería tratamiento médico constante y cambios importantes en su alimentación. No era una enfermedad grave si se controlaba apropiadamente, pero sí significaba gastos médicos permanentes y necesidad de cuidados especiales que afectaron nuestra rutina familiar. Osvaldo y Lucía, que para entonces ya se habían recibido y trabajaban en sus respectivas profesiones, se portaron muy bien durante la enfermedad de su madre. La visitaban regularmente, la ayudaban con las compras cuando yo no podía acompañarla, se turnaban para llevarla a consultas médicas cuando tenía que hacer controles especiales. En abril del 2003, Remedios empeoró súbitamente debido a complicaciones diabéticas que afectaron su circulación y que requirieron internación en terapia intensiva durante varias semanas. Fueron los días más angustiantes de mi vida, viendo a la mujer que amaba luchar contra una enfermedad que inicialmente había parecido controlable. Remedios murió en junio del 2003, rodeada por Osvaldo, Lucía y yo, después de haber luchado durante 5 años, con una valentía que todavía me inspira. Sus últimas palabras fueron para pedirme que cuidara muy bien a nuestros hijos y que siguiera siendo generoso con la gente que me necesitara, porque esa generosidad había sido lo que más había admirado de mí durante 24 años de matrimonio. A los 50 años me quedé viudo con 2 hijos adultos independientes, pero con una soledad inmensa en la casa de Valvanera, donde habíamos vivido durante décadas. Osvaldo me sugirió que considerara vender el almacén y retirarme, pero yo necesitaba mantenerme ocupado para no deprimirme pensando constantemente en la ausencia de Remedios. Durante los primeros años de viudez, mis hijos me visitaban regularmente y yo participaba de eventos familiares importantes como cumpleaños y fiestas. Osvaldo se había casado con Beatriz Peralta, una contadora que trabajaba en una empresa multinacional, y Lucía estaba de novia con Fernando Espósito, un abogado que ejercía en un estudio importante del centro. En diciembre del 2005 nacieron mis primeros nietos, Matías, hijo de Osvaldo y Beatriz, y Emma, hija de Lucía y Fernando. Convertirme en abuelo a los 52 años me devolvió una alegría de vivir que había perdido después de la muerte de Remedios. Estos bebés representaban la continuidad de mi familia y la oportunidad de transmitir valores importantes a una nueva generación. Durante los primeros años de vida de mis nietos, yo era el abuelo consentidor que aparecía con regalos costosos, que los llevaba a pasear a lugares especiales, que les compraba todo lo que pedían sin consultarles a sus padres. Era mi manera de demostrarles amor y de compensar el tiempo que no podía pasar con ellos durante la semana por estar trabajando en el almacén. Osvaldo y Lucía toleraban mi generosidad excesiva, aunque a veces comentaban que no era necesario que gastara tanto dinero en los chicos. Pero yo les explicaba que había trabajado toda mi vida específicamente para poder darle a mi familia todo lo que necesitara, y que ahora que tenía nietos, quería asegurarme de que tuvieran todas las ventajas posibles. En los años siguientes nacieron 3 nietos más, Valentina y Joaquín, hijos de Osvaldo y Beatriz, y Sebastián, hijo de Lucía y Fernando. Mi casa se convirtió en el centro de reuniones familiares donde celebrábamos todos los cumpleaños, todas las fiestas, todos los logros académicos y deportivos de los chicos. También empecé a darles dinero regularmente a mis hijos para gastos extra relacionados con la crianza de los chicos, clases particulares, actividades deportivas, campamentos de verano, todo lo que pudiera enriquecer la educación de mis nietos. Era mi manera de seguir siendo útil como padre y abuelo, ahora que ellos ya no dependían directamente de mí para subsistencia básica. Las Navidades se habían convertido en mis ocasiones favoritas del año. Empezaba a planificar los regalos desde octubre, compraba juguetes caros que sabía que cada nieto quería específicamente, preparaba mi casa con decoraciones elaboradas,
Cocinaba comidas especiales que sabía que eran las favoritas de toda la familia. Pero más importante que los regalos era el dinero extra que les daba a Osvaldo y Lucía en diciembre para que pudieran comprar obsequios adicionales que yo no había anticipado. Era una tradición que había empezado cuando los nietos eran pequeños y que había continuado año tras año, aumentando gradualmente las sumas según la inflación y el crecimiento de la familia. Durante años, esta tradición funcionó perfectamente. Mis hijos me agradecían la ayuda económica navideña. Los nietos recibían regalos abundantes que los hacían felices. Las cenas familiares eran eventos alegres donde todos participaban con entusiasmo. Era exactamente el tipo de Navidades que Remedios y yo habíamos soñado tener cuando éramos jóvenes. Pero gradualmente empecé a notar cambios sutiles en la dinámica familiar durante las fiestas. Las reuniones navideñas se habían vuelto más formales, menos espontáneas. Osvaldo y Beatriz habían desarrollado gustos más sofisticados que requerían decoraciones, comidas y regalos más caros de lo que yo estaba acostumbrado a manejar. Lucía y Fernando también habían ascendido profesionalmente y ganaban buenos sueldos que les permitían un estilo de vida más elegante. Empezaron a hacer comentarios sutiles sobre la simplicidad de mis decoraciones navideñas, sobre la necesidad de modernizar las tradiciones familiares, sobre lo apropiado de celebrar en restaurantes en lugar de en casa. En diciembre del 2020, durante la pandemia, tuvimos que celebrar con reuniones más pequeñas y protocolos sanitarios estrictos. Fue la primera Navidad donde noté claramente que mi presencia se había vuelto incómoda para algunos miembros de la familia, especialmente para las nueras, que consideraban mis comentarios y mis tradiciones algo anacrónicas para los tiempos modernos. Pero seguí dándoles dinero extra para regalos. Seguí participando en las celebraciones, aunque me sintiera cada vez más como un outsider tolerado. Seguí creyendo que con el tiempo las tensiones generacionales se resolverían naturalmente. Era más fácil ignorar las señales de incomodidad que enfrentar la posibilidad de que mi familia hubiera outgrown mi presencia. El año pasado las cosas empeoraron significativamente. Las reuniones familiares se redujeron a eventos obligatorios donde la conversación era forzada, donde mis opiniones sobre cualquier tema eran recibidas con sonrisas educadas pero sin interés genuino, donde era evidente que todos esperaban que las visitas terminaran lo antes posible. En noviembre del 2023, cuando empecé a preguntarles a mis hijos sobre los planes para Navidad, recibí respuestas evasivas que no habían caracterizado nunca nuestras celebraciones anteriores. Osvaldo me dijo que todavía estaban evaluando opciones para la cena navideña. Lucía mencionó que tal vez harían algo más íntimo este año, pero cuando llegó diciembre, siguió funcionando la tradición del dinero extra. El 20 de diciembre me llamaron los dos para recordarme que necesitaban la ayuda económica navideña, porque ya habían hecho compromisos de regalos que requerían esos fondos adicionales. Era obvio que mi dinero seguía siendo bienvenido, aunque mi presencia se había vuelto problemática. El 23 de diciembre decidí ir a la casa de Osvaldo para entregar personalmente el dinero, como había hecho durante años. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarle directamente sobre los planes para la cena de Nochebuena, porque nadie me había comunicado horario ni lugar específicos para la reunión familiar. Cuando llegué a su casa en Caballito, escuché voces en el living que hablaban animadamente sobre planes navideños. Decidí tocar el timbre, pero antes de hacerlo pude distinguir claramente mi nombre en la conversación. Por curiosidad, me quedé unos segundos escuchando desde la vereda lo que estaban discutiendo sobre mí. Lo que escuché me destruyó completamente. Era una conversación entre Osvaldo, Beatriz, Lucía y Fernando, donde estaban planeando explícitamente no invitarme a la cena de Nochebuena, porque consideraban que mi presencia arruinaría el ambiente elegante que querían crear para los chicos. Beatriz decía que era importante que los nietos empezaran a acostumbrarse a celebraciones más sofisticadas, sin la influencia antigua de tradiciones que ya no eran apropiadas para su nivel social actual. Fernando agregaba que yo tenía manera de hablar y opiniones que no encajaban con el tipo de conversación
que querían tener durante la cena. Osvaldo, mi propio hijo, estuvo de acuerdo en que era mejor hacer la celebración sin mí este año para experimentar un poco con un formato diferente. Lucía sugirió que podían invitarme para el almuerzo del 25, que era menos formal, y donde mi presencia sería más apropiada para el tipo de evento que yo estaba acostumbrado a manejar. Pero lo que más me dolió fue escuchar cómo discutían los regalos caros que iban a comprar con el dinero que yo les iba a dar esa misma tarde. Hablaban de juguetes electrónicos sofisticados, ropa de marcas exclusivas, dispositivos tecnológicos que costaban miles de pesos. Mi dinero era perfectamente bienvenido, pero mi compañía se había vuelto un obstáculo para sus aspiraciones sociales. Escuché también cómo planeaban decirme que la cena había sido cancelada por problemas familiares, para que no sospechara que me estaban excluyendo intencionalmente. Era una mentira elaborada para proteger mis sentimientos, mientras simultáneamente me humillaban de la manera más cruel posible. En ese momento, entendí que durante años había estado financiando celebraciones familiares de las que era sistemáticamente excluido emocionalmente. Mi dinero compraba regalos que otros se llevaban el crédito de dar, pagaba comidas donde mi presencia era tolerada por obligación, subsidiaba tradiciones familiares donde yo era visto como un relicto anacrónico. Me alejé de la puerta sin tocar el timbre, caminé hasta la esquina y llamé a Osvaldo desde mi teléfono celular. Le dije que había tenido un inconveniente y que no podía pasar por su casa esa tarde como había planeado, pero que podía transferirle el dinero navideño a su cuenta bancaria como había hecho ocasionalmente en años anteriores. Osvaldo me agradeció efusivamente por la transferencia y me confirmó que la cena navideña había sido suspendida por complicaciones familiares, exactamente la mentira que había escuchado planificar media hora antes. Me aseguró que me llamarían el día 25 para organizar un almuerzo, cuando las cosas se hubieran tranquilizado. Esa noche, solo en mi casa de Valvanera, tomé la decisión más liberadora de mis 71 años. Si mi familia quería celebrar Navidades elegantes, sin la influencia anacrónica de mi presencia, iban a tener que hacerlo sin la influencia anacrónica de mi dinero también. Iba a festejar completamente solo, sin expectations, sin obligaciones, sin humillaciones disfrazadas de amor familiar. Cancelé la transferencia bancaria que había prometido y les mandé un mensaje de texto muy simple a mis 2 hijos. Decidí no dar dinero extra este año. Que tengan lindas fiestas. No di explicaciones, no expresé resentimiento, no armé drama. Simplemente corté el subsidio que había estado dando durante años sin que ellos valoraran adecuadamente la generosidad que representaba. Las reacciones fueron inmediatas y reveladoras. Osvaldo me llamó una hora después, completamente desconcertado por mi decisión repentina de retirar la ayuda económica navideña. Me preguntó si había pasado algo, si estaba enojado por alguna razón, si había tenido problemas financieros que me impedían ser generoso, como siempre. Le dije muy tranquilamente que había decidido simplificar mis gastos navideños y que había concluido que mis hijos ganaban lo suficiente para manejar los regalos de sus propios hijos sin subsidios adicionales de su padre. Era una decisión económica racional, nada personal, nada dramático. Lucía también me llamó esa misma noche, preocupada porque ya había comprometido compras que dependían del dinero que yo normalmente daba en diciembre. Me explicó que habían calculado su presupuesto navideño, incluyendo mi contribución, y que retirarla súbitamente los dejaba en una situación financiera complicada para cumplir con los regalos prometidos. Les dije a ambos que lamentaba cualquier inconveniente, pero que mi decisión era definitiva. Si habían asumido que mi generosidad era automática y permanente, era un error de cálculo que tenían que corregir ajustando sus expectativas de gasto según sus propios ingresos, no según subsidios paternales que nunca habían sido obligatorios. El 24 de diciembre me desperté con una sensación extraña de libertad. Por primera vez en décadas, no tenía obligaciones familiares. No tenía que preocuparme por complacer a nadie. No tenía que fingir entusiasmo por tradiciones de las que era excluido emocionalmente. Era mi día completo para hacer exactamente lo que quisiera.
Decidí tratarme con la misma generosidad que durante años había reservado exclusivamente para mi familia. Fui a la mejor parrilla del barrio y pedí un bife de chorizo espectacular que comí sin prisa, saboreando cada bocado, leyendo el diario tranquilamente, observando a otras familias que celebraban sin sentirme excluded o nostálgico. Por la tarde fui a un concierto de música clásica en el Teatro Colón que había querido ver durante meses, pero que nunca había podido, porque los 24 de diciembre siempre estaban reservados para preparar celebraciones familiares. Era música hermosa que me emocionó de maneras que no había experimentado en años, sin distracciones, sin obligaciones, solo puro disfrute estético. A la noche, preparé una cena sencilla pero deliciosa en mi casa. Ravioles caseros que hice siguiendo la receta de Remedios, ensalada de tomate y albahaca, una botella de vino tinto que había estado guardando para ocasión especial. Comí en la mesa del comedor mirando fotos viejas de Navidades pasadas, cuando toda la familia era genuinamente feliz de estar junta. Pero lo más increíble fue que no me sentí triste ni solo. Me sentí libre, digno, en control de mi propia vida por primera vez en años. No tenía que tolerar conversaciones aburridas, no tenía que fingir que no notaba las miradas de impaciencia, no tenía que subsidiar celebraciones donde era un invitado indeseado. El 25 por la mañana empezaron a llegar las llamadas telefónicas. Primero Osvaldo, después Lucía, después algunos de mis nietos mayores que habían notado que el abuelo no había aparecido con regalos como todos los años anteriores. Querían saber si estaba bien, si había tenido algún problema, si necesitaba que vinieran a acompañarme. Les aseguré a todos que estaba perfectamente bien, que había pasado unas fiestas excelentes, haciendo exactamente las actividades que más me gustaban, que había descubierto lo placentero que podía ser celebrar sin presiones ni obligaciones familiares. Era honestidad pura que los desconcertó completamente. Durante la siguiente semana recibí varias visitas de cortesía, donde mis hijos trataron de entender qué había motivado mi cambio súbito de comportamiento navideño. Estaban preocupados de que hubiera desarrollado depresión senil, problemas de salud que afectaran mi juicio, o resentimientos familiares que no habían detectado anteriormente. Les expliqué que mi cambio no había sido súbito, sino gradual, que había estado notando durante años cómo mi presencia se había vuelto incómoda en reuniones familiares, que había decidido adaptar mi participación al nivel de entusiasmo genuino que la familia demostraba por incluirme en sus celebraciones. También les conté que había escuchado por casualidad su conversación del 23 de diciembre, donde habían planeado explícitamente excluirme de la cena navideña para crear un ambiente más elegante. Era información que los avergonzó profundamente, pero que necesitaban procesar para entender por qué había tomado las decisiones que había tomado. Osvaldo trató de justificar esa conversación diciendo que habían estado explorando opciones para hacer las celebraciones más cómodas para todos, no necesariamente excluyéndome permanentemente. Lucía agregó que habían tenido la intención de incluirme en el almuerzo del 25, que nunca habían planeado cortarme completamente de las fiestas. Les dije que apreciaba sus explicaciones, pero que las decisiones familiares que se tomaban exploring options, que incluían mi exclusión, claramente indicaban que mi presencia se había vuelto opcional, no valorada. Si era opcional para ellos, también era opcional para mí, y había elegido ejercer esa opción rehusando participar. Más importante aún, les expliqué que había descubierto que podía ser completamente feliz sin depender de validación familiar para definir el valor de mi vida. Había encontrado actividades, lugares y experiencias que me daban satisfacción personal, sin requerir la aprobación o el entusiasmo de otros. Durante los primeros meses del 2024, mantuve un contacto mínimo, pero cordial con mis hijos. Respondía a sus llamadas telefónicas, participaba en conversaciones sobre temas neutros, les preguntaba cómo estaban los nietos, pero no retomé las visitas regulares ni restablecí la ayuda económica que habían considerado automática durante años. Las consecuencias de mi retirada económica se fueron manifestando gradualmente, de maneras que mis hijos no habían anticipado. Sin mi subsidio navideño de diciembre,
habían tenido que recurrir a tarjetas de crédito para cumplir con los regalos prometidos a los nietos. Para marzo, ya estaban lidiando con deudas que afectaban su capacidad de gasto mensual normal. Osvaldo me llamó en abril para contarme que Matías necesitaba aparatos dentales que costaban 15,000 pesos y que habían calculado ese gasto asumiendo que podrían contar con alguna ayuda mía, como había sucedido en situaciones médicas anteriores. Cuando le dije que tendría que manejarlo con sus propios recursos, se quedó silencioso durante varios segundos. «Papá», me dijo finalmente, «no entiendo qué cambió tan drásticamente en tu manera de ver la familia. Durante años fuiste el abuelo más generoso del mundo, y ahora actúas como si no te importáramos para nada». Era una pregunta legítima que merecía una respuesta honesta. Le expliqué que mi generosidad no había cambiado, sino que había aprendido a dirigirla hacia personas que realmente valoraban mi presencia, no solo mi dinero. Durante años, había estado subsidiando un estilo de vida familiar del cual era sistemáticamente excluido cuando mi presencia se consideraba incómoda para las aspiraciones sociales de otros. «Vos me estás castigando por una conversación privada que escuchaste por casualidad», me respondió Osvaldo. «Estás tomando decisiones permanentes basadas en comentarios que tal vez no reflejaban nuestros verdaderos sentimientos sobre vos». Era un argumento que había anticipado y para el cual tenía una respuesta clara. Le dije que esa conversación no había sido un malentendido aislado, sino la confirmación de una dinámica que había estado desarrollándose durante años. Mi exclusión de la cena navideña había sido planificada cuidadosamente, con justificaciones elaboradas, con mentiras preparadas para proteger mis sentimientos, mientras simultáneamente me humillaban. Además, agregué, si realmente hubieran sido comentarios que no reflejaban sus verdaderos sentimientos, habrían venido inmediatamente a disculparse cuando se dieron cuenta de que había cancelado la transferencia. En lugar de eso, solo me contactaron cuando necesitaban dinero para gastos médicos. Lucía también trató de explicar la situación desde su perspectiva durante una visita que me hizo en mayo. Me contó que las presiones socioeconómicas de mantener un cierto estatus profesional a veces los llevaban a tomar decisiones que no necesariamente reflejaban sus valores familiares más profundos. «Papá», me dijo, «reconozco que nos dejamos influenciar por expectativas externas sobre cómo deberían ser nuestras celebraciones familiares. Pero eso no significa que no te amemos o que no valoremos todo lo que hiciste por nosotros durante años». Le respondí que entendía las presiones sociales que enfrentaban como profesionales exitosos, pero que permitir que esas presiones interfirieran con el respeto básico hacia su padre indicaba una confusión seria de prioridades. Si valoraban más la aprobación de extraños que la dignidad de su familia, habían aprendido lecciones equivocadas sobre lo que realmente importaba en la vida. «Pero vos también tenés responsabilidad en esta situación», me dijo Lucía. «Durante años nos acostumbraste a recibir ayuda económica constante sin establecer nunca condiciones claras sobre qué esperabas a cambio. Tal vez interpretamos mal tu generosidad como algo incondicional que podíamos dar por sentado». Era una observación inteligente que me obligó a reflexionar sobre mi propio papel en crear la dinámica familiar que finalmente me había excluido. Tal vez había sido demasiado generoso sin comunicar claramente que mi ayuda económica era una expresión de amor que requería reciprocidad emocional, no una obligación automática independiente de cómo me trataran. «Tenés razón», le admití. «Yo también cometí errores. Pero la diferencia es que mis errores vinieron de dar demasiado amor y demasiada ayuda. Los errores de ustedes vinieron de tomar mi generosidad por garantizada, mientras planificaban activamente excluirme cuando mi presencia les resultaba inconveniente. Durante este periodo, también empecé a explorar actividades sociales que había descuidado por dedicarme exclusivamente a responsabilidades familiares. Me anoté en un club de ajedrez para personas mayores donde jugaba torneos los miércoles por la tarde. Empecé a tomar clases de tango en un centro cultural del barrio que ofrecía cursos para principiantes de mi edad. El club de ajedrez se convirtió en mi actividad favorita de la semana. Era un grupo de 15 hombres entre 60 y 80 años
que se reunían religiosamente todos los miércoles para jugar partidas serias y conversar sobre política, deportes y experiencias de vida. Era el tipo de camaradería masculina que había echado de menos sin darme cuenta. Roberto Fernández, mi compañero de ajedrez más frecuente, había sido director de escuela secundaria durante 30 años antes de jubilarse. Tenía una perspectiva muy sabia sobre las relaciones familiares en la tercera edad que me ayudó a procesar mi propia experiencia sin caer en amargura o autocompasión. Macedonio, me dijo durante una de nuestras partidas, el problema de muchos padres es que confunden generosidad con amor, y los hijos terminan confundiendo amor con dependencia económica. Cuando vos retirás la generosidad, todos descubren si había love genuino debajo de la transacción financiera. Roberto me contó que él había pasado por una experiencia similar con sus 3 hijos, que también habían empezado a verlo como una fuente de recursos económicos más que como un padre cuya compañía disfrutaban genuinamente. Había aprendido a establecer límites claros sobre su generosidad para proteger su dignidad personal. El secreto, me explicó, es encontrar el equilibrio entre ser útil para tu familia y mantener tu autorrespeto como individuo. Podés ayudar cuando realmente necesitan, pero no podés subsidiar indefinidamente lifestyles que te excluyen emocionalmente. En las clases de tango conocí a Elena Suárez, una bibliotecaria jubilada de 67 años que había perdido a su esposo 3 años antes y que también estaba redescubriendo actividades que la hacían feliz independientemente de obligaciones familiares. Tenía una elegancia natural y una alegría de vivir que me inspiraban a seguir explorando nuevas posibilidades. Elena me explicó que después de la muerte de su marido, había esperado que sus 2 hijas la incluyeran más activamente en sus vidas, pero había descubierto que ellas habían establecido rutinas familiares que no tenían espacio natural para una madre viuda. En lugar de resentirse, había decidido construir una vida social rica que no dependiera de la disponibilidad emocional de sus hijas. Lo más liberador, me contó Elena mientras practicábamos un 8 básico, fue darme cuenta de que podía ser completamente feliz sin esperar validación constante de mis hijas. Cuando dejé de necesitar su approval, paradójicamente empezaron a valorar más mi company, porque ya no era una carga emocional para ellas. El tango se convirtió en una pasión inesperada que me conectó con una comunidad muy diversa de personas mayores que habían encontrado en el baile una manera de expresión física y emocional que no dependía de estatus social o professional achievements. Era democrático de una manera que las reuniones familiares nunca habían sido. Durante estos months también comencé a viajar de manera más sistemática, algo que nunca había hecho porque siempre había priorizado gastar dinero en mi familia antes que en experiencias personales. Fui a Córdoba a conocer las sierras, a Mar del Plata para caminar por la playa en temporada baja, a Mendoza para recorrer bodegas y aprender sobre vinos. El viaje a Mendoza fue particularly transformative. Me anoté en un tour de 5 días que incluía visitas a bodegas, cenas with wine pairing y excursions a la montaña. Era la primera vez en mi vida que gastaba una suma significante de dinero exclusively en mi own pleasure, sin considerar si ese gasto podría ser más útil ayudando a familia. Durante ese viaje conocí a otros travelers de mi age que habían tomado decisiones similares sobre priorities their own well-being después de years de self-sacrifice familiar. Había un médico jubilado que había vendido su casa grande para viajar por el mundo, una exprofesora que había empezado a aprender idiomas después de los 60, un engineer que había comenzado a pintar paisajes como hobby serious. Todas estas conversations me confirmaron que mi decisión de establish boundaries con mi familia había sido correcta y necessary. No era venganza ni resentment, sino self-preservation emocional y rediscovering de mi identidad como individual independent, no solo como proveedor familiar. Lo que más me sorprendió, me contó el médico jubilado durante una cena en una bodega de Maipú, fue descubrir que mis hijos me respetan más, ahora que no pueden dar por guaranteed mi availability emocional y económica. Cuando algo es scarce, la gente lo value más. En junio del 2024,
6 meses después de mi Navidad solitaria, recibí una llamada de Beatriz pidiendo una reunión para conversar como adultos sobre la situación familiar. Era obvio que las consecuencias financieras de perder mi subsidio navideño habían sido más significantes de lo que habían anticipated, pero también que habían empezado a extrañar genuinely mi presence en reunions familiares. Nos encontramos en una confitería del centro, donde ella me explicó que habían reflexionado mucho sobre lo que había pasado durante las fiestas, que reconocían que habían cometido errores de comunicación que me habían lastimado, que querían encontrar una manera de reparar las relaciones familiares sin crear dependencias económicas que distorted el affection genuino. Beatriz me pidió perdón específicamente por los comentarios que había hecho sobre mi influencia antigua, y me aseguró que había sido una manera incorrecta de expresar preocupaciones legítimas sobre diferencias generacionales que afectan a todas las familias. No había tenido la intención de menospreciarme como persona, sino de buscar maneras de modernizar tradiciones que tal vez habían quedado obsoletas. Eduardo, me dijo usando mi nombre de pila por primera vez en años. Yo crecí en una family donde los abuelos eran figuras respetadas pero distantes, y tal vez project esa dynamic sobre nuestra family sin darme cuenta de que usted había construido algo diferente y más close con sus nietos. Le dije que apreciaba su honestidad y su disposición para reconocer errores, pero que el problema no había sido solo los comentarios condescendientes, sino years de tratarme como un proveedor financiero cuya presence se toleraba por obligación, no por affection genuino. The thing is, le expliqué, durante los últimos months he descubierto que puedo ser completamente feliz sin depender de inclusión familiar para validar mi self-esteem, que he encontrado activities y relationships que me dan satisfacción personal sin requerir subsidios económicos unilateral. Beatriz me preguntó si había alguna manera de reconstruir gradualmente las relaciones familiares, si estaba dispuesto a darles otra opportunity para demostrar que valued mi presence, no solo mi generosity económica. Era una propuesta que consideré carefully, pero que no estaba ready para aceptar sin conditions claras que protected mi emotional well-being. Les propuse un periodo experimental donde retomaríamos contacto social pero sin que se restableciera automáticamente la ayuda económica que habían considerado guaranteed. Quería ver si realmente enjoyed mi company cuando no había material benefits involved, si podían valorar mi conversation y mis opinions sin condescendence. También, agregué, cualquier future celebration tiene que incluir genuine enthusiasm por mi participation, no tolerancia educada, porque soy el padre y abuelo que hay que invitar por obligation. Si no tienen ganas reales de compartir tiempo conmigo, prefiero seguir celebrating solo antes que ser un guest incómodo en mis propias reuniones familiares. The experimental period comenzó en julio del 2024, con visitas ocasionales que gradually se volvieron más frequent y más relaxed. Mis nietos, especially, parecían genuinely happy de verme después de months de limited contact. Matías, que ahora tenía 18 años, me preguntó directamente por qué había estado desaparecido durante tanto tiempo. También empecé a explorar actividades sociales que había descuidado por dedicarme exclusivamente a responsabilidades familiares. Me anoté en un club de ajedrez para personas mayores, donde jugaba torneos los miércoles por la tarde. Empecé a tomar clases de tango en un centro cultural del barrio, que ofrecía cursos para principiantes de mi edad. Pero lo más significativo fue que comencé a viajar, algo que nunca había hecho, porque siempre había priorizado gastar dinero en mi familia antes que en experiencias personales. Fui a Córdoba a conocer las sierras, a Mar del Plata para caminar por la playa en temporada baja, a Mendoza para recorrer bodegas y aprender sobre vinos. Estos viajes me dieron una perspectiva completamente nueva sobre lo que podía hacer con mi tiempo y mi dinero. En lugar de subsidiar celebraciones familiares donde era tolerado sin entusiasmo, podía invertir en experiencias que me enriquecían personalmente, que me daban historias interesantes que contar, que me conectaban con lugares y personas nuevas. Durante este periodo también desarrollé amistades genuinas con personas que me valoraban por quién era como individuo, no por lo que podía proveer económicamente. En el club de ajedrez conocí a Roberto Fernández,
un jubilado que había sido maestro y que tenía una perspectiva muy sabia sobre las relaciones familiares en la tercera edad. Roberto me contó que él había pasado por una experiencia similar con sus hijos, que también habían empezado a verlo como una fuente de recursos financieros, más que como un padre cuya compañía disfrutaban genuinamente. Había aprendido a establecer límites claros sobre su generosidad para proteger su dignidad personal. Macedonio, me dijo durante una de nuestras partidas de ajedrez, cuando vos das demasiado, sin recibir respeto a cambio, estás enseñando a la gente que tu valor está solo en lo que podés proveer, no en quién sos como persona. A veces es necesario retirar la generosidad para que otros aprendan a valorarte apropiadamente. En las clases de tango conocí a Elena Suárez, una viuda de 67 años que había perdido a su esposo 3 años antes y que también estaba redescubriendo actividades que la hacían feliz independientemente de obligaciones familiares. Tenía una energía y una alegría de vivir que me inspiraban a seguir explorando nuevas posibilidades. Elena me explicó que después de la muerte de su marido, había esperado que sus hijos la incluyeran más activamente en sus vidas, pero había descubierto que ellos habían establecido rutinas familiares que no tenían espacio natural para una madre viuda. En lugar de resentirse, había decidido construir una vida social rica que no dependiera de la disponibilidad emocional de sus hijos. Todas estas conversaciones y experiencias me confirmaron que mi decisión de establecer límites con mi familia había sido correcta y necesaria. No era venganza ni resentimiento, sino autopreservación emocional y redescubrimiento de mi identidad como individuo independiente, no solo como proveedor familiar. En junio del 2024, 6 meses después de mi Navidad solitaria, recibí una llamada de Beatriz pidiendo una reunión para conversar como adultos sobre la situación familiar. Era obvio que las consecuencias financieras de perder mi subsidio navideño habían sido más significativas de lo que habían anticipado. Nos encontramos en una confitería del centro, donde ella me explicó que habían reflexionado mucho sobre lo que había pasado durante las fiestas, que reconocían que habían cometido errores de comunicación que me habían lastimado, que querían encontrar una manera de reparar las relaciones familiares. Beatriz me pidió perdón por los comentarios que había hecho sobre mi influencia antigua, y me aseguró que había sido una manera incorrecta de expresar preocupaciones legítimas sobre diferencias generacionales que afectan a todas las familias. No había tenido la intención de menospreciarme como persona, sino de buscar maneras de modernizar tradiciones que tal vez habían quedado obsoletas. Le dije que apreciaba su honestidad y su disposición para reconocer errores, pero que el problema no había sido solo los comentarios condescendientes, sino years de tratarme como un proveedor financiero cuya presencia se toleraba por obligación, no por affection genuino. Le expliqué que durante los últimos meses había descubierto que podía ser completamente feliz sin depender de inclusión familiar para validar mi autoestima, que había encontrado activities y relationships que me daban satisfacción personal sin requerir subsidios económicos unilaterales. Beatriz me preguntó si había alguna manera de reconstruir gradualmente las relaciones familiares, si estaba dispuesto a darles otra oportunidad para demostrar que valoraban mi presencia, no solo mi generosidad económica. Era una propuesta que consideré cuidadosamente, pero que no estaba listo para aceptar sin condiciones claras. Les propuse una period experimental donde retomaríamos contacto social, pero sin que se restableciera automáticamente la ayuda económica que habían considerado guaranteed. Quería ver si realmente disfrutaban mi compañía cuando no había benefits materiales involucrados, si podían valorar mi conversación y mis opinions sin condescendencia. También establecí que cualquier celebration futura tenía que incluir genuine enthusiasm por mi participation, no tolerance educada porque era el padre y abuelo que había que invitar por obligación. Si no tenían ganas reales de compartir tiempo conmigo, prefería seguir celebrando solo antes que ser un guest incómodo en mis propias reuniones familiares. Le expliqué honestamente que había necesitado tiempo para reflexionar sobre las dinámicas familiares y para descubrir actividades que me hicieran feliz
independientemente de las obligaciones familiares. No quería que cargara con culpa por decisiones que habían tomado los adultos, pero sí quería que entendiera que las relationships requieren respeto mutuo para funcionar saludablemente. «Abuelo», me dijo Matías con una madurez que no esperaba de alguien de su edad. Yo siempre me preguntaba por qué en las reuniones familiares vos parecías triste, aunque intentabas actuar como si estuvieras bien. Ahora entiendo que tal vez no estabas siendo treated con el respeto que merecías. Era una observación sorprendentemente perspicaz que me confirmó que los nietos habían notado las tensiones familiares que los adultos habían tratado de disimular. Matías me contó que él y sus hermanos habían extrañado genuinely mis visitas, porque yo era el único adulto en la family que realmente los escuchaba sin judgment y que se interesaba en sus hobbies y preoccupations. Cuando dejaste de venir, continuó Matías, mamá y papá nos dijeron que estabas busy con otros things, pero nosotros sabíamos que había pasado algo más serious. Emma especialmente preguntaba constantly cuándo ibas a volver a visitarnos. Estas conversations con mis nietos me ayudaron a entender que mi withdrawal había afectado más people de las que había anticipated. Los chicos no habían sido responsables de las decisiones que habían tomado sus padres y habían suffered las consecuencias de conflicts que no entendían completamente. Decidí retomar gradually las relations con mis nietos mientras maintained boundaries claras con los adultos que habían orchestrated mi exclusion. Empecé a verlos independently, llevándolos a actividades que enjoyed mutually sin que fuera necessarily part de reunions familiares más large. Llevé a Matías a partidos de fútbol, enseñé a Emma a jugar ajedrez, acompañé a Valentina a expositions de arte que la fascinaban. Era hermoso redescubrir el pleasure de pasar tiempo con ellos sin las tensions que habían caracterizado las reuniones familiares previos. También empecé a contarles stories sobre mi vida que nunca había compartido antes. Mi childhood en Rosario, cómo había conocido a su abuela Remedios, las challenges que había faced building el almacén desde nothing. Era información que los conectaba con their family history, de manera que las reuniones superficial previous no habían permitido. Durante este periodo, también profundicé my relationship con Elena, que se había convertido en una companion importante en mi nueva vida social. Habíamos progresado from compañeros de tango a friends cercanos que se veían regularly para activities diversas. Concerts, theaters, restaurants, walks por diferentes barrios de Buenos Aires. Elena tenía una perspective sobre aging que me inspiraba. Había embraced completamente la idea de que la third age era una opportunity para reinvention y exploration, no una period de decline y limitation. A los 67 años, había aprendido italiano, había empezado a volunteer en literacy programs, había developed una passion por fotografía urbana. Macedonio, me dijo durante un dinner en Puerto Madero mientras watched boats en el río. Lo que más me gusta de nuestra age es que finalmente tenemos la freedom para ser selectively sobre cómo utilizamos nuestro tiempo. Ya no tenemos que accept obligations que no nos enrich only porque son expected por others. Era una filosofía que resonated profundamente conmigo. Durante décadas, había accepted automatically cualquier request de ayuda de mi family, sin considerar si esas requests were balanced por appreciation y respect. Había confused duty con love, generosity con self-worth. El relationship con Elena también me enseñó que era posible desarrollar intimacy emocional nueva después de los 70 años. No era romance juvenil, sino companionship mature basado en shared values, interests comunes y mutual respect por el independence de cada person. Habíamos establecido routines confortables, dinner together 2 veces por semana, tango clases los viernes, ocasional trips a lugares que neither of us había visitado before. Era una relationship que enhanced my life sin require sacrifice de my autonomy o compromise de my principles. En noviembre del 2024, casi un año después de mi Revolutionary Christmas, recibí una invitation oficial de Osvaldo para la cena navideña familiar. Era una invitation properly written que specified time, place y que explicitly mentioned que mi attendance was muy importante para toda la family. Era un contrast dramatic con la exclusión planificada del año anterior,
pero yo había changed fundamentally durante los months intermedio. Ya no needed family validation para feel worthy, ya no feared solitude porque había learned a disfrutarlo, ya no confused generosity con self-respect. Decidí accept la invitation, pero with conditions claras. Asistiría a la dinner, pero no retomaría automáticamente las traditions de giving dinero extra para gifts. Si querían my presence, tenían que value it por sí mismo, no como precursor a financial assistance. También establecí que cualquier comment condescending sobre my age, mi perspectives o mi lifestyle choices resultaría en mi immediate departure sin explanations o second chances. Había learned to protect mi emotional well-being proactively, no reactively. The Christmas dinner del 2024 fue completely different de todas las celebrations previous. Instead de being el abuelo que compensated por social awkwardness with expensive gifts, fui treated como el patriarch respected que había earned su place en la family through decades de sacrifice y love. Mis opinions were solicited y listened to seriously. Mis stories about el almacén y mi childhood en Rosario were received con genuine interest. Mis nietos me included naturally in conversations about their plans y dreams. Era el type de family gathering que había hoped for durante years. But most important, I felt no obligation to impress anyone or prove my value through generosity. I could simply be present como myself, contributing to conversations naturally, enjoying la company sin worry sobre whether others were enjoying mine. Cuando la evening ended, various family members me thanked specifically para having attended. I me assured que my presence había made la celebration más meaningful. Era recognition que felt genuine, not obligatory, y que confirmed que my boundaries had been effective in teaching others a value mi company appropriately. Hoy, mientras escribo estas reflexiones desde my home renovated, donde he creado un space de lectura que uso todas las tardes para disfrutar books que había postergado durante décadas, puedo decir que he encontrado un balance que protects mi dignity personal mientras maintains connections familiares selectivas y conscientes. No volví a dar dinero extra para Navidades o otros occasions, pero sí retomé gradually algunas reunions familiares donde my presence is genuinely welcomed, no tolerated. He learned to distinguish entre family obligations que me enrich y aquellas que solo me exploit emocionalmente. El club de ajedrez sigue being mi Wednesday highlight. Roberto y yo hemos desarrollado una friendship that extends beyond the game. Nos vemos occasionally para coffee y conversations about life, politics y el challenge de aging gracefully en una society que often devalues older people. Las tango clases con Elena han evolved into una passion shared que nos ha llevado a perform en milongas locales occasionally. Es thrilling a discover nuevas capabilities y forms de expresión a esta age, cuando society often expects people simplemente to settle down y accept limitation. Los travels también continúan siendo una source importante de growth personal. El año pasado fui a Europe por primera vez, visitando Spain para conectar con mi Galician roots y Italy para explorar arte y culture que había admired from afar durante décadas. Elena me acompañó en algunos de estos trips y hemos planned others para el future, pero perhaps más significantly, he desarrollado una sense de self-worth que no depends on others' approval o appreciation. He learned que happiness is not something que otros pueden give or take away, sino something que I create through my own choices y actions. La relationship con mis nietos ha flourished porque ahora está based en genuine affection rather than financial dependency. They come a visitarme porque enjoy my company, no porque expect gifts. We share activities que enrich both de nosotros, y they appreciate hearing stories about their family history que connects them con traditions que extend beyond material possessions. Even my relationship con Osvaldo y Lucía has improved, aunque in different terms than before. They treat me con más respect porque han learned que mi presence in their lives is optional, not guaranteed. They value my opinions más, porque know que I won't simply agree con everything para maintain harmony. El almacén continúa operating successfully, aunque he reduced my hours significantly para dedicate more tiempo a personal interests y relationships. He hired una manager young y capable
que handles day-to-day operations mientras I focus on strategic decisions y customer relationships que require experience y wisdom que only come con years en el business. This experience me ha taught que sometimes el greatest gift que can give a loved ones is teaching them a value lo que tienen through its temporary absence. My withdrawal from family activities y financial support forced everyone to reassess what I truly meant a them beyond mi function como proveedor. También me ha shown que self-respect is not selfish, es essential para healthy relationships. When allow others to treat me poorly porque fear conflict or abandonment, I'm enabling behavior que ultimately hurts everyone involved. Setting boundaries puede feel uncomfortable initially, pero leads a more authentic y satisfying connections. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo fundamental sobre las relationships familiares durante la tercera edad. Nadie tiene derecho a tratarte como un banco automático que provides recursos sin recibir respeto genuino a cambio. Being generoso con la family es admirable, pero permitir que te exploten emocionalmente es destructivo para todos involved. A veces, la mejor manera de teach a otros a value you es precisely withdraw temporarily lo que das, hasta que learn a appreciate it appropriately. No es egoísmo, es self-respect. No es venganza, es education about healthy relationship dynamics. Si alguna vez te encuentras en una situation donde tu generosity is taken for granted, donde tu presence is tolerated instead de welcomed, donde tus opinions son dismissed como outdated simplemente porque sos mayor, considera la posibilidad de establish boundaries que protegen tu emotional well-being. La tercera edad no es una period donde tenés que accept cualquier treatment porque ya no tenés otras options. Al contrary, es cuando más importante es protect tu dignity y find ways de vivir que te den genuine satisfaction, not just obligation fulfillment. Remember que worth como person no está determined by cuánto das a others, sino por who you are como individual. Tu value no diminishes con age. Simply changes focus from productivity external hacia wisdom y experience que can enrich tu own life y las lives de those que truly appreciate tu presence. Contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tus own family dynamics. Contame si te identificaste con la sensation de being taken for granted por personas que should value you. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo que really importa no es cuánto das a others, sino si lo que das es reciprocated con respect, appreciation y affection genuinos.